Hermanos y hermanas, analicemos juntos la sección titulada Las tres destrucciones: Asiria, Babilonia y Roma. Va a estar basado en nuestro análisis de Isaías, el capítulo 7, donde hubo una alianza que Dios no aprobó entre Israel, las 10 tribus, que era su pueblo, y la nación, el estado de Siria. Finalmente Dios destruyó esa alianza y vamos a ver a través de estas destrucciones cómo ocurrieron. Ahora veamos lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 21, el versículo 27. Arruina, arruina, arruina. La reduciré, no será más restaurada hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho y a él se lo entregaré. Sí, observamos entonces que son tres ruinas. La pregunta es, ¿cómo se fue cumpliendo y con qué pueblo se cumplió? Para ello, en su tiempo libre le recomiendo que pueda leer Ezequiel capítulo 21, todos sus versículos detenidamente, y va a descubrir que en este capítulo se está hablando de los dos reinos: Israel 10 tribus y Judá 2 tribus, en total pues las 12 tribus. Veamos los versículos donde los mencionan. Ezequiel capítulo 21, el verso 22. La adivinación señalará a su mano derecha sobre Jerusalén. Jerusalén era la capital del reino de Judá, las 2 tribus. Entonces, en este verso se comprueba que está hablando de Judá, las 2 tribus. Pero también está hablando del otro reino. Leamos. Ezequiel capítulo 21, el verso 25. Y tú, profano e impío príncipe de Israel. Entonces, aquí Israel es las 10 tribus, el otro reino. En definitiva, Ezequiel capítulo 21 está hablando del reino de Israel, 10 tribus, y el reino de Judá, 2 tribus, del pueblo completo. Ahora, cuando uno lee Ezequiel capítulo 21, el verso 27, arruina, 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 está hablando de los 2 reinos. Significa entonces que la destrucción vino sobre estos 2 reinos. Ahí se cumplió con estos 2 reinos, Israel 10 tribus y Judá 2 tribus. Ahora, ¿quién fue el primero que sufrió la ruina, la primera ruina? Para ello, vamos a leer lo que dice aquí en la Biblia, en Segunda de Reyes, el capítulo 17, el versículo 18. Por eso el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia y quedó solo con la tribu de Judá. ¿A quién quitó Dios primero? ¿A Israel las 10 tribus o a Judá las 2 tribus? A Israel. Entonces Dios quitó. ¿Quién sufrió la primera ruina? Israel, las 10 tribus. ¿Y quién destruyó? ¿Cuál fue el medio que Dios utilizó? ¿A qué nación? ¿A qué potencia? A la potencia llamada Asiria. Y eso está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 17, el verso 23, la última parte. E Israel fue transportado de su tierra a Asiria hasta hoy. Entonces, la primera ruina lo experimentó y lo sufrió Israel, las 10 tribus, a través de Asiria. Ya llevamos una ruina. Ahora veamos la segunda ruina. Y vamos a descubrir que lo experimentó el reino de Judá, las 2 tribus. Y eso se puede comprobar en Segunda de Reyes, el capítulo 23, el verso 27. Y dijo el Señor, también he de quitar de mi presencia a Judá, como quité a Israel. Aquí se pronostica que Dios iba a quitar también a Judá, las 2 tribus, a como quitó a Israel. Ahora la pregunta es, esta ruina que tenía que venir sobre el reino de Judá, ¿a quién Dios utilizó para que viniera la ruina de tanto pecado? Veamos, Segunda de Reyes, el capítulo 24, el verso 10. En ese tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén
y la sitiaron. Entonces, la segunda ruina lo sufrió el reino de Judá cuando vino el imperio de Babilonia y la destruyó. Entonces ahí estuvo la segunda ruina. Ahora, ministro, ¿y cuál es la tercera ruina? ¿Qué pueblo lo experimentó? Porque ya lo había experimentado Israel a través de Asiria, ya lo había experimentado el reino de Judá a través de Babilonia. Ahora, ¿quién experimentó la tercera y última ruina según la profecía? Bueno, para ello les voy a invitar a que me acompañen a Lucas, el capítulo 19, el verso 41. Y cuando se acercó y contempló la ciudad, dijo llorando. Verso 42. Oh, si al menos conocieras en este día lo que toca tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Verso 43. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán con baluarte y te sitiarán y de todas partes te estrecharán. Este es un pronóstico directo de Cristo hacia la ciudad de Jerusalén, que era la capital del reino de Judá. Efectivamente, las palabras de Cristo se cumplieron, el pronóstico de la destrucción de Jerusalén en la era cristiana. Leamos Lucas, el capítulo 19, el verso 44. Te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, la tercera ruina lo sufrió la ciudad de Jerusalén, el pueblo judío. ¿Y saben cuándo? Cuando el general Tito Romano sitió la antigua ciudad de Jerusalén y murieron los judíos. ¿Por qué? Por sus pecados, por haber crucificado al Hijo de Dios y por haber dicho que la sangre tuya caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuidado, porque ellos echaron sobre sí una maldición enorme y lo pagaron en el año 70, cuando el general Tito Romano sitió y destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios al pie de la letra? Efectivamente, el pronóstico de Ezequiel capítulo 21, el verso 27, arruina 1, arruina 2, arruina 3. Estas 3 destrucciones se cumplieron al pie de la letra. Pero ¿qué más dice la profecía? ¿Qué iba a acontecer después de estas 3 ruinas? Ezequiel 21, el verso 27, arruina, arruina, arruina. Lo reduciré, no será más restaurada hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho y a él se lo entregaré. ¡Wow! Esto es sorprendente. ¿Saben por qué? Porque el reino de Israel arruina las 10 tribus. El reino de Judá arruina las 2 tribus. En la ciudad de Jerusalén arruina las 2 tribus. El reino no iba a ser restaurado hasta después de la tercera ruina. Dice ahí la promesa profética que debe ser restaurada después de la tercera ruina. El reino, lo que se perdió, se va a recuperar. Ministro Enoc Martínez, ¿usted cómo sabe eso? Bueno, lo estamos leyendo en la profecía. Pero también nos corrobora y nos da más evidencia el espíritu de profecía. Sí, los súbditos del reino de Israel, las 10 tribus, fueron destruidos. Sí, los súbditos del reino de Judá, las 2 tribus, fueron destruidos. Pero la promesa es de que van a haber súbditos del reino, una nación santa en nuestro tiempo. Y se va a lograr lo que no hizo el Israel antiguo, lo va a lograr la iglesia de Dios que está en la tierra hoy. ¿Cómo lo sé? Veamos lo que dice el espíritu de profecía. Aquí en Testimonios para los ministros, el capítulo a los obreros de Dios, en la página 422, declara: ¿quiénes son los súbditos del reino de Dios? Son piedras vivas. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Entonces, ¿quiénes son los súbditos del reino de Dios ahora en nuestro tiempo? Los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Y quiénes son ellos?
Bueno, la Biblia nos dice mucho más sobre este tema. En Apocalipsis 14, ¿quiénes son los que siguen al Cordero? Apocalipsis 14, el verso 3 dice: y ninguno podía aprender ese canto sino los 144,000 que fueron redimidos. Apocalipsis 14, verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, ¿quiénes son los súbditos del reino en la actualidad? Los sellados, los 144,000, ese número selecto. De Apocalipsis 7:3, siervos de Dios. De Apocalipsis 7:4, y oí el número de los sellados, 144,000, los súbditos del reino de Dios. Por lo tanto, los súbditos del reino de Dios en nuestro tiempo tenemos que creer lo que está en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Los súbditos del reino de Dios en nuestro tiempo serán los 144,000 adventistas del séptimo día. ¿Y cómo lo sabe, ministro Enoc Martín? Bueno, ahí le va la información. ¿Está listo? El libro Profetas y Reyes de Elena G. de White, el capítulo La Viña del Señor, en la página 14 declara: a medida que aumentase el número de los israelitas, debía ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. Ese era el propósito de Dios. ¿Qué más dice el Espíritu de Profecía? Pero el Israel antiguo no cumplió el propósito de Dios. Entonces no lo cumplió, pero ¿quién lo va a cumplir? Aquí les va la cita, Profetas y Reyes, en la página 526, el capítulo 59, la casa de Israel. Declara: lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Entonces, así como Isaías capítulo 7 pronosticó que iba a haber una alianza entre Siria y su pueblo Israel, y esa alianza no iba a prosperar, y el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo por Asiria, y el reino se iba a perder. Sí es cierto que Isaías 7 menciona esa realidad, pero también otros profetas, tanto en el Antiguo Testamento como el Espíritu de Profecía contemporáneo nuestro, nos está advirtiendo: lo que no se logró con el Israel antiguo, se va a lograr con la iglesia que está en la tierra hoy, con usted y conmigo. Podemos ser súbditos del reino, una nación santa. Y de seguro, si usted hace y cumple los requisitos de Ezequiel 9:4, gemir y clamar contra todas las abominaciones, nos vamos a ver en el lugar de reunión, según Apocalipsis 14:1, en el monte Sión. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Tocamos temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá
nivel avanzado con Biblia y Espíritu de Profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, Ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.